El tema que nos toca ahora trata sobre los partidos y sus vínculos con las organizaciones sociales, pensando un poco en alianzas, pactos políticos, etcétera. Tenemos aquí a la doctora Tania Hernández, que viene del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a hablar sobre el Partido de Acción Nacional. Al doctor Francisco Rebeles, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos va a hablar sobre el PRI. Y al doctor Juan Pablo Navarrete, que viene de la Universidad de la Ciénega, Michoacán, llegó apenas ayer, se va mañana y le agradecemos muchísimo su esfuerzo para estar con nosotros y nos va a hablar sobre Morena. Quisiera comentarles algunos de los algo de las semblanzas de la doctora y los doctores, para después pasar a darles la palabra, y como tienen presentaciones, nos vamos a bajar para que se puedan ver las presentaciones sin problema. La doctora Tania Hernández Vicencio es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y actualmente profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también ha sido subdirectora del área de Historia Contemporánea. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y coordinadora del Seminario sobre las Derechas en México. Es miembro del Grupo de Trabajo Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son política y religión en México, las derechas en el México contemporáneo y élites y representación política. Algunos de sus trabajos más recientes como autora es Estado laico y federalismo en México, que será publicado en el número 1, enero-marzo de 2019, de la Revista Mexicana de Sociología. Y de sus publicaciones más recientes está en 2016, Estampas sobre la secularización y la laicidad en México del siglo XVI y XXI. Muchas gracias, doctora Tania Hernández, por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Tenemos también al doctor Francisco Rebeles Vázquez. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas. Es responsable del proyecto de investigación denominado Gobiernos y Democracia en América Latina, en la búsqueda de la equidad social y la participación ciudadana, que recibe el auspicio de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Es autor de varios libros, el último publicado en 2018 por la UNAM y la editorial Guernica, Ejercicio de Gobierno en las Delegaciones de la Ciudad de México, Democracia e Igualdad Social. Y además ha coordinado varios libros, uno de ellos titulado Democracia Local en la Ciudad de México, los gobiernos delegacionales, también publicado por la UNAM y Guernica. Un aplauso, por favor, para el doctor José Rebeles. Tenemos la presencia del doctor Juan Pablo Navarrete. Él es doctor en Estudios Sociales por la UAM, Unidad de Iztapalapa. Es profesor investigador titular B de tiempo completo de la Universidad de la Ciénaga de Michoacán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación están en torno a partidos y liderazgo político, y de sus últimas publicaciones tenemos El Estado de México en 2017, de la hegemonía del PRI al arribo de Morena, publicado en la Revista Mexicana de Estudios Electorales y coautorado con Javier Rosiles Salas. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Navarrete, por estar con nosotros. Bien, entonces la dinámica será, vamos a darle la palabra a Francisco Rebeles, después a Juan Pablo y finalmente Tania, que cerraría el bloque. Y este es el tema en general sobre el cual voy a hablar. Creo que va a servir un poco de marco general para todo, porque tengo que decirles rápidamente que escribí un trabajo porque la doctora Esperanza Palma, a quien le agradezco en principio la invitación para venir aquí con ustedes,
me invitó no solamente para participar en esta mesa con estimadísimos colegas aquí presentes, sino también para participar en una obra editorial. Y yo ya había empezado a hacer el artículo y se me perdió la libreta donde había escrito todo, porque todavía le hago a la antigua en algunos casos. Entonces, lo que ya llevaba más o menos ordenadito, se los voy a exponer aquí, no tan ordenadito, ni no tan extensamente, espero, pero bueno, más o menos creo que son ideas generales e información que es importante recuperar para este tema, porque efectivamente de repente se pierde, se ve como algo separado, como ustedes pueden ver aquí. Esta diapositiva en principio representa cuáles son las funciones de los partidos políticos según Richard Gunther y Larry Diamond. Ellos plantean que los partidos cumplen con 7 funciones y en esa medida siguen siendo vigentes, pero en cada una de ellas tiene competidores, y un competidor muy fuerte pues son las organizaciones y movimientos sociales. Organizaciones bien estructuradas, institucionalizadas, permanentes, o movimientos sociales que no tienen estas características, pero que de cualquier manera pues le disputan a los partidos algunas de las funciones más importantes de representación que tienen, ¿no? Yo lo que hice nada más fue separar las 7 funciones de las que hablan estos autores en funciones de representación política, que es donde tienen más participación los partidos, y funciones de representación social, donde creo, pues sin duda, están presentes y sobrepasan con mucho a los partidos, las organizaciones y movimientos sociales. Hablando del Partido Revolucionario Institucional, en realidad pues vamos a hablar sobre todo de organizaciones corporativas, y no tanto de movimientos, pero precisamente organizaciones y movimientos sociales van a ser las que se van a enfrentar al PRI, van a estar en oposición al PRI, y particularmente en el sexenio que está terminando ahora. La que sigue, por favor. Algunos autores han planteado también que para hablar de relaciones entre partidos y movimientos, pues se tienen que considerar este tipo de vínculos. En principio, donde el partido es la institución fuerte que controla a una organización o a varias organizaciones, ¿no? Que sería precisamente el caso del PRI en sus vínculos con las organizaciones afiliadas o leales, generalmente afiliadas al partido, ¿no? La organización, otro caso es la organización autónoma, cuando la organización es la que pues incluso llega a crear al partido político, y en esa medida pues esa organización depende absolutamente de la organización que le da origen, ¿no? Otro tipo de relación es esta, la relación contradictoria, donde la organización social se enfrenta al partido político, ataca, lucha, combate al partido político, ¿no? Y también podemos encontrar estos dos tipos donde en realidad pues hay una separación. Podemos encontrar un partido político independiente, no encontré otra palabra para ubicarlo mejor, y que cupiera en la diapositiva porque da poco espacio, ¿no? Pero es un partido independiente que no le importan las organizaciones, los movimientos, ¿no? Que puede vivir sin ellos, y solamente desarrollar pues sus funciones de representación en el ámbito electoral. Y también, por otro lado, la organización social, que de igual manera no tiene vínculos, no tiene relación, ni está dispuesta a pelearse con un partido político, a pesar de que pues estén presentes en una misma arena, en un mismo espacio político, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues vamos a considerar el caso del PRI. La que sigue, por favor.
Como ustedes deben saber, pues el régimen político autoritario mexicano se compuso de 3 pilares fundamentales, según la caracterización tradicional que hicimos, que se llegó a hacer sobre este régimen, que es el corporativismo, el partido hegemónico, el presidencialismo. Generalmente los politólogos nos hemos preocupado mucho por el partido hegemónico, por el sistema que después va a resultar ya en el proceso de transición a la democracia, y naturalmente también respecto del presidencialismo, pero muy poco sobre el corporativismo, ¿no? Y creo yo que por eso también el tema es crucial, es muy importante, en la medida en que pues ese pilar del régimen sigue presente. La que sigue, por favor. Sigue presente considerando pues todas estas características, ¿no? Tradicionalmente estas eran las características de las corporaciones del PRI. Se crea una burocracia sindical que se va haciendo vieja. Ustedes seguramente deben recordar, a pesar de que ya se murió hace 11 años, a don Fidel Velázquez, ¿verdad? Todavía ¿sí? 11, en 97, no, hace 21 años, perdón, hace 21 años, sí. Don Fidel, pues es el símbolo emblemático, pero no es el único, y ya también considerando nuevas organizaciones, pues también ya vemos que la burocracia sigue presente, una burocracia sindical subordinada al Estado. La movilización que hacían estas organizaciones era una movilización de apoyo al régimen político, indiscutiblemente. Sobre todo al principio de la conformación del régimen, pues era usual que el Partido Revolucionario Institucional sacara a las calles a sus bases, ¿no? Y pues también el 1 de mayo pues era una fiesta nacional, en la medida en que sí había una movilización, pero era una movilización de respaldo al gobierno. La membresía sindical era obligatoria y por lo tanto la afiliación al partido era igualmente obligatoria. La capacidad de negociación era grande, por lo menos al principio de estas corporaciones, en la medida en que también el gobierno tenía una función rectora en la economía. Y por lo menos comparado con lo que va a ocurrir después, como vamos a ver más adelante. También pues estas corporaciones servían para el control de la participación electoral. Yo diría que la mediatización de la participación electoral, en la medida en que también la gente se acostumbró a que el PRI ganaba sistemáticamente las elecciones, también mucha gente se acostumbró a no participar, ¿no? Entonces unos iban sabiendo por quién iban a votar previamente, aunque no estuvieran convencidos de ese voto, y otros simplemente ya no iban a participar porque el resultado era por todos conocido, ¿no? Y este corporativismo también sirve para bloquear a las organizaciones independientes que bien hubieran podido desarrollarse en todos los espacios, ¿no? En el sindical, en el campesino, en todos los demás espacios, porque las organizaciones priistas tenían el contrato, tenían la negociación en sus manos con el gobierno legal, ¿no? Y eso impedía que hubiera pues una participación espontánea, fuerte, que pudiera efectivamente pues por lo menos empatar en cuanto a fuerza política o social a estas grandes corporaciones, pero no fue así. Entonces yo ahí es donde veo la principal función del corporativismo priista en el control de los trabajadores a lo largo de varias décadas. Y eso al final también influye en la conformación de una cultura política pasiva, esta que también seguramente ustedes ya habrán estudiado en sus clases de historia de México. La que sigue. Un poquito más, hay que darle clic. Pero estas corporaciones van a tener problemas
ya entrando a la transición a la democracia, la reducción del control del voto corporativo, ya también en buena medida por eso descartamos estudiar a las corporaciones, por lo menos nosotros, los electorólogos, porque decíamos, bueno, ya los sindicatos, las organizaciones campesinas, pues ya no garantizan el voto para el PRI, y efectivamente así era. Sin embargo, creo que nos olvidamos de que al final esas organizaciones de todas maneras estaban controlando a los trabajadores en sus espacios, ¿no? Frente a los patrones, frente a los propietarios, no tenían posibilidades de efectivamente defender sus intereses con esas burocracias que, si bien ya no eran garantía de voto a favor del PRI, sí funcionaron para mantener el control de los trabajadores, ¿no? Y eso afectó mucho la dinámica de los movimientos y organizaciones sociales, del sindicalismo particularmente, pero facilitó la instauración del neoliberalismo, la reestructuración de las relaciones laborales, la reducción con consecuencias gravísimas como la reducción de el poder adquisitivo, esto que está muy presente ahora sobre los salarios, la falta de poder adquisitivo del salario, que viene justamente desde mi punto de vista en parte del control corporativo sobre los trabajadores, ¿no? Ahí yo creo que las corporaciones siguen siendo funcionales. La movilización se hizo mucho más ocasional. Ahora ni siquiera el 1 de mayo estas organizaciones participan, porque hay una manifestación de diferentes grupos, organizaciones que se oponen, ¿no? Y que hacen también suyo el 1 de mayo y llegan a confrontarse o llegaron a confrontarse con las organizaciones oficialistas, priistas, corporativas, ¿no? Pero ya ahora pues el 1 de mayo ha quedado en el olvido para ellas y solamente son utilizadas para respaldar al gobierno, sobre todo en el ámbito local, a los candidatos, ¿no? Si usted aquí casi no se nota, bueno, se nota con el PRD o con Morena ahora, pero en los estados sí hay campaña hecha a partir de la CNC, de la CNOP, a partir de las organizaciones sindicales locales, etcétera. Sí hay campaña. Todos los eventos están pintados de color, con las pancartas, con las banderas de las organizaciones de trabajadores, que son, bueno, hablando del PRI, son controladas por el partido gobernante, sobre todo en las entidades donde el PRI gobierna. Y también las organizaciones corporativas adquirieron esta característica, tuvieron una capacidad de negociar con los gobiernos panistas o perredistas, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esto que antes era inimaginable, pues ahora por el simple contexto ocurrió, va a seguir ocurriendo. Bueno, aquí nada más para que ustedes recuerden, esto también se lo saben, los sectores que están integrados por estas grandes organizaciones, y yo destaco pues, las importantes. Los sindicatos de industria, que también vamos a ver un poquito, los petroleros naturalmente, los mineros antes de que se pelearan a pito, ¿no? Con el PRI, la industria, los trabajadores de la industria automotriz y de la industria alimenticia. Organizaciones regionales en el campo y organizaciones indígenas, particularmente después del EZLN, y esta que no se ve tanto, la CNOP, trabajadores del gobierno, fundamental, esencial, empleados del sector terciario y pequeños medianos empresarios, y naturalmente el CENTE. Sigue, por favor. Solamente algunos datos para que ustedes vean la importancia de cualquier manera de estas organizaciones corporativas que siguen siendo priistas. Estas son priistas, bueno, fue priista hasta que se peleó Napito con el PRI, insisto, y ahora está con Morena, como todos debemos saber. El sindicato petrolero con Romero de Champs, que ya lleva pues todo este periodo de tiempo.
113,000 más o menos afiliados, 26,000 de electricistas. La Federación de Trabajadores del DF es diferente al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Es, digamos, la sección capitalina de la CTM y tiene afiliados, tiene sindicalistas ahí, pero no conseguí el dato. Pero eso es importante en la medida en que Aceves del Olmo es líder de la CTM nacional. También Rodríguez Alcaine lo fue, de hecho fue el sustituto de Fidel Velázquez, y deja la dirigencia pues, solamente porque se muere, ¿no? Si no lo hubiéramos tenido 40 años más, ¿no? Y Aceves del Olmo pues, se lleva poquito. Y puse al sindicato de mineros con Gómez Urrutia por esto de que lo conocemos mucho, pero también porque vamos a ver que en realidad los tipos de relación en algunos casos van a ser muy fluidos, ¿no? Vamos a encontrar, no siempre vamos a encontrar pues, un sindicato tan leal como el petrolero, ¿no? Al PRI, o a los electricistas del SUTERM, diferente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME. Sí. Y bueno, solamente el ejemplo les traje, el del CENTE, para que ustedes vean la variación en las relaciones del CENTE. Tiene 1.600.000 afiliados. 1.600.000. Por eso es tan pesado y por eso hay también tanta disidencia, ¿no? Son muchos igual. La disidencia que tenemos aquí precisamente en Bucareli en estos días. Bueno, el CENTE es importante particularmente cuando, digo, no podemos hablar de toda la historia, pero particularmente cuando se da la alternancia, porque pues también el Baester Gordillo, la lideresa máxima del CENTE, pues establece una relación con Fox que le va a dar votos a Fox también, según los estudiosos, para ganar la presidencia en el 2000, pero sobre todo se va a ver su participación ya en las siguientes elecciones, ¿no? Durante el sexenio foxista se da un conflicto entre Roberto Madrazo, dirigente del PRI, y el Baester, primero por el control del grupo parlamentario, también por la dirigencia del partido, pero sobre todo por la candidatura presidencial. El Baester quería ser candidata, igual que Madrazo, pero eso provoca que haya este conflicto. El Baester tiene que salir y se lleva al sindicato. El sindicato va a vender sus votos al mejor postor, su fuerza política. E insisto, no estaba asegurada, pero de todas maneras, si tú llegas a un partido con una organización que tiene 1.600.000 afiliados, pues algo de eso podrá cacharse, ¿no? En un proceso electoral. Ahora sabemos que el Baester fue hasta con López Obrador a ofrecerle el apoyo y López no lo aceptó, ¿no? Pero el que sí lo aceptó pues fue Calderón en el 2006, pero luego ustedes pueden ver en el 2012 la capacidad, la autonomía que tiene el CENTE para poder manejarse frente a estos partidos políticos que están ávidos de votos y de apoyos de cualquier índole, ¿no? Entonces primero fue con el PAN, luego con Peña Nieto, y luego aquí el apoyo a López Obrador, pues sí, podemos también señalarlo, pero ya el CENTE está en una situación muy complicada de reestructuración interna, donde no podemos decir sin lugar a dudas que efectivamente el sindicato completito va a apoyar a López Obrador, ¿no? Porque la dirigencia, bueno, está el yerno del Baester y está el hijo del Baester, pero la dirigencia está con el PRI. Entonces es muy probable que haya una reestructuración de fuerzas ahí internas que no permita efectivamente que haya, digamos, un voto corporativo masivo, amplio, a favor de solamente un candidato. Entonces es relativo, ¿no? La que sigue, por favor. Luego, bueno, también yo le había prometido a Esperanza Palma que iba a hablar del PRD, pero por lo que les dije que me pasó, ya no puedo hacerlo y además ya no me da tiempo. Pero aquí ustedes pueden ver las organizaciones a nivel de la Ciudad de México en su relación con el PRD. A lo mejor también Juan Pablo al rato habla sobre esto.
el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del DF primero se pelea, es una burocracia priista, ¿sí? Pero llega el PRD a la ciudad, se confrontan, negocian, llegan a hacer paros, ¿no? Pero después se integran. Y el líder del sindicato es candidato a diputado, ¿no? Ahora por el PRD. ¿Sí? Y el otro caso es el sindicato del metro, también pues muy importante, los del metro también hicieron paro, pues, por allá del 2001, no habían nacido ustedes, ¿o sí? Sí, eran unos bebés, entonces seguramente no les tocó, pero hubo paro en el metro, ¿no? ¿Cuándo han escuchado eso? ¿Cuándo han visto eso? Nunca, ¿no? Hay retrasos y paros naturales del funcionamiento. Imagínense un paro decretado por el sindicato, ¿no? Bueno, se pelean precisamente con López Obrador, que es jefe de gobierno, ¿no? Hay negociación, al final López los deja en paz, permite los negocitos, las corruptelas de Fernando Espino, que es el líder del metro, el líder real ahora del metro, y él incluso también se aleja del PRI, se va con el Verde, es diputado del Verde, luego regresa, es un cacique, ¿no? Es un burócrata profesional del metro, ¿no? Y ahora no sé qué esté haciendo, la verdad es que no sé a quién vaya a apoyar, pero bueno. Y la Federación de Trabajadores del DF, que es la que les decía, que su líder, pues ahora dirige a la CTM, que es así, se mantiene leal a la organización, ¿no? Sí. Y bueno, ya no me da tiempo de explicarles esto, pero son las organizaciones que se han enfrentado al PRI. Es muy importante en la medida en que hay varias de las que están aquí presentes, particularmente el Yo Soy 132, que ustedes deben recordar, o que ustedes han estudiado, precisamente porque ya ofrecen una perspectiva distinta, donde las organizaciones o movimientos sociales aparecen y se oponen y luchan y actúan en contra del PRI, ¿no? Eso no lo vamos a encontrar en el caso del PRD, bueno, en el caso del PRD sí, en el caso del PAN no tanto, ¿no? Que sea como un enemigo, propiamente, estrictamente, no. Estas organizaciones sí, en algún momento lo hicieron, ¿no? También aquí cada una de ellas tiene su propia historia y podemos ver la variación en el tiempo, ¿no? Hay unas que se alían finalmente con el PRI o respetan o toleran, ¿no? Caminan juntas, etcétera. Hay algunos dirigentes que se pasan a participar o a trabajar en el gobierno priista, etcétera. Pero en general la confrontación es lo que las caracteriza, ¿no? Con el partido. Y algunas de ellas pues van a apoyar al PRD o a Morena después. Sí. Y bueno, ya nada más estas eran ideas simplemente para destacar. Actualmente no las vemos, pero sí están presentes en las campañas. Las organizaciones leales, afiliadas, militantes del partido, del PRI en este caso, van a ser cruciales para la organización. Insisto, a nivel local son fundamentales para el trabajo, para la operación política, como les llaman. Ahora para la compra del voto y también el día de la jornada, pues para el acarreo, ¿no? Muchas de las organizaciones prestan sus bases, sus oficinas, sus estructuras, su dinero para justamente desarrollar las campañas. Y entonces, aunque el PRI salga derrotado, de todas maneras las estructuras están ahí o van a estar ahí. La buena noticia, la mala noticia es que van a perder, ¿no? Pero la buena es que van a tener capacidad de negociación frente a los gobernantes que queden a nivel local o a nivel federal. El sindicato petrolero no se va a volver morenista nunca, ¿no? Y si va a amenazar con hacer paros si a López se le ocurre alguna locura, ¿no? Como lo amenazaron en su momento, lo amenazaron a Fox a principios del sexenio, de 2000-2006. Entonces no hay que perder de vista a estas organizaciones. Muchas gracias.
Yo les voy a hablar acerca de un tema que he estado trabajando en los últimos 2 años, no específicamente la relación de las organizaciones con el PRD. Mi trabajo se ha enfocado en los últimos 2 años a trabajar la organización interna de Morena y el desempeño electoral del partido. Así que sobre el tema, cabe señalar la que sigue, por favor. Es un trabajo que está en curso. Hay que señalar que la literatura sobre Morena es todavía muy escasa, tenemos que tomar categorías y marco de análisis de otros partidos. Entonces lo que yo propongo en este trabajo es una forma de cómo entender, cómo analizarlo, cómo ver si es un movimiento, si no, qué tipo de partido es Morena, qué tipo de organizaciones se han sumado, y en la parte final le di un seguimiento periodístico a la mayoría de las organizaciones que se han sumado de manera voluntaria a través de negociaciones con el partido, ¿no? Entonces, dicha esa aclaración, es un trabajo en proceso. ¿Cómo entender los movimientos sociales en perspectiva? Pues, por ejemplo, aquí podemos ver de manera muy general los movimientos más significativos en los últimos años. No vamos a hablar con ellos con exhaustividad ni mucho menos, simplemente decir que algunos han sido movimientos indígenas, otros han sido movimientos por luchas específicas como la seguridad, Rescatemos México en aquella marcha en la Ciudad de México, el movimiento de Javier Sicilia cuando asesinaron a su hijo, el movimiento Yo Soy 132 que surge como una crítica al candidato del PRI desde el sector estudiantil. Y estos dos últimos que también son muy importantes estudiarlos, ¿no? Los autodefensas en Michoacán, que cabe señalar que cuando yo llegué a vivir a Michoacán hace 4 años que me fui de la Ciudad de México, pues fue todo un shock para mí empezar a ver que en las plazas públicas había hombres armados y que era algo natural. Yo llegué cuando ese estaba en su apogeo, ¿no? Y los 43 de Ayotzinapa. Cada uno de esos movimientos tiene una dinámica distinta, pero nos pueden ayudar a entender si Morena, el surgimiento de Movimiento Regeneración Nacional, se puede explicar como un movimiento. ¿Cómo entender a los movimientos y a las organizaciones? Primero, pues es una diferenciación pues muy elemental, muy básica. Las organizaciones nutren a los movimientos. La suma de muchas organizaciones puede dar pie a que un movimiento pueda surgir, y de ahí que yo decía, bueno, ¿y cómo voy a ubicar, cómo voy a clasificar a las organizaciones que se están sumando con Morena? Entonces, consultando la literatura, hay organizaciones que defienden la protección de sus asociados y hay otras organizaciones que promueven una causa. En ese sentido, yo lo que fui encontrando es que la mayoría encajan en la segunda. Vuelvo a señalar, la literatura es escasa, o sea, yo no tengo un referente para decir, este autor ya establece que las organizaciones se pueden explicar de esa forma. Entonces, pues mi propuesta es que algunas de esas organizaciones se pueden ubicar ahí. ¿Y cómo diferenciar a las organizaciones? Pues por su capacidad de discurso, de persuasión, por si tienen capacidad de amenaza, o sea, de bloquear algo, los recursos con los que cuentan. Algunas organizaciones son prácticamente simbólicas, otras sí tienen una capacidad de sabotaje, y otros tienen algunos otros medios para poder hacer presión en ese sentido. En la siguiente, pues a mí me llevó a preguntarme por qué algunas organizaciones se pueden diferenciar, porque algunas tienen más éxito que otras. Y eso por la coyuntura donde aparecen. Obviamente, Movimiento Regeneración Nacional surge por la escisión de López Obrador del PRD en septiembre de 2012, con una estructura que ya había venido trabajando él de manera paralela al PRD. Movimiento Regeneración Nacional, Asociación Civil, eso significa Morena con letras mayúsculas. Y entonces, con una serie de estrategias y la forma, y eso tiene un impacto en el contexto. Entonces, ¿por qué algunas tienen éxito? Porque se insertan en una coyuntura que les abona, es como un caldo de cultivo que permite que tengan y que puedan canalizar algún capital político. Ahora, algunas organizaciones encontré que se acercan a los partidos políticos, es decir, no todas las organizaciones sociales se acercan a los partidos. Unas buscan desde otra arena, pero algunas sí intentan. Entonces, yo aquí encontré en la literatura que hay tres formas de diferenciarlas, algunas que tienen un carácter jurídico, están formalmente establecidas,
otras que tienen una naturaleza político-administrativa, también son más formales, mientras que en la última, las que son funcionales al gobierno o a los partidos, aquí es donde encajan la mayoría de las organizaciones que se están sumando a Morena, como organizaciones funcionales, pero la mayoría de ellos con bastante informalidad. Recuerden que yo me estoy basando solamente en la relación con las organizaciones sociales, no tanto con las organizaciones sindicales ni con las organizaciones políticas, aunque algunas de ellas van a resaltar ahorita en los siguientes datos. Una vez dicho esto, que hay organizaciones y cómo entenderlas y cómo diferenciarlas, pues tenemos que ver qué tipo de partido es. Entonces la literatura, y es una definición muy general, hay otras, pero un partido tiene una estructura, una ideología, un tamaño y una meta. Y me parece bien interesante cómo explicar a un partido si es de izquierda, de centro, derecha, y entonces pues, ¿cómo entender a un partido que se supone de izquierda y se alía con un partido de derecha, conservador, tradicional, cristiano, como el PES? Entonces, este autor, Alan Ware, nos propone entender la ideología desde dos variables. No solamente es la oposición que ubica un partido en la política social, sino también en la propiedad pública. Entonces, la combinación de esas dos variables nos puede sacar un promedio de la escala o de la ubicación ideológica de un partido. Este es un trabajo que acabo de terminar el año pasado para un libro que espero que salga a fin de año. El trabajo de campo que hice en varias entidades de la República, pues Morena se encaja como 4.09, es decir, no es una izquierda radical, es una izquierda que está muy pegada al centro. Entonces eso nos puede explicar de alguna forma su pragmatismo al momento de aliarse con el PES. La ideología en los partidos, pues alguna puede ser muy rígida, muy ideológica, mientras otra pueda ser más rentable. Entonces, mi propuesta es que Morena se puede entender a partir de entender que es un partido que está integrando diferentes actores, no solamente organizaciones, políticos, es dirigentes nacionales, futbolistas. Cuauhtémoc Blanco va a llegar a ser gobernador de Morelos por eso. Entonces es un partido catch all, ahí encajaríamos a Morena. En la siguiente, ¿cómo entender su liderazgo? Que es un tema que yo he trabajado en los últimos años. Para diferenciar, hay líderes que tienen cierta popularidad, pero ojo, popularidad no es carisma. O sea, popularidad es que tiene cierto control en un partido, pero eso genera bajo nivel de institucionalidad, y Dante Delgado y Alberto Anaya pues tienen años, o sea, dirigiendo tanto a Movimiento Ciudadano como al PT, pero ahí no encaja López Obrador. Esta categoría, líder carismático integrador, es una categoría que yo construí, de hecho, estaba recordando con la doctora Tania, hace 13 años. Hace 13 años yo estaba estudiando la maestría y la doctora Tania nos dio un curso de metodología, cuando ella tenía como 20 años. Entonces, esa categoría yo la construí, porque el liderazgo carismático no se puede entender por sí solo. Yo hablo de un liderazgo carismático democrático, no de un liderazgo carismático revolucionario, antisistema. ¿Qué cualidades tiene ese liderazgo? Pues hay capacidad de apertura, de negociar, de operación franquicia, de imponer agenda. Pues ¿por qué todos los candidatos hablaban de López Obrador? Le criticaban a Anaya, ahora fue a Valle de Chalco. Sí, pero deje de hablar de López Obrador y hable de sus propuestas. Es capaz de imponer agenda dentro de la competencia institucional de los partidos. Ahora, ¿cómo surge? Esta solamente es una cita y otras, pero Rosendo Bolívar destaca que sí, o sea, ese movimiento surge por una característica importante que es el carisma, y ese carisma encarnado en López Obrador. Entonces, ese movimiento tuvo éxito por la figura del personaje. Lo hubiera fundado otro personaje y probablemente no hubiera tenido el mismo impacto. Sigamos. ¿Qué dicen los estatutos? Me fui a los estatutos para ver qué dice. ¿Qué tiene que hacer Morena respecto de diferentes tipos de organizaciones? Y aquí vemos en diferentes incisos que buscan relación con organizaciones magisteriales, y ahí se entiende que esté el yerno del Bester, con organizaciones juveniles en San Luis Potosí, y podemos entender también que por ahí empieza a surgir desde el ámbito social, desde las redes sociales,
a universitarios que empiezan a identificarse con el candidato, incluso con ese hashtag, universitarios con AMLO. En la siguiente, también vemos que dice que Morena tiene la intención de tener vínculo con organizaciones indígenas y en algunos estados de la República ha llamado a elaborar un plan sobre el tema, vinculación con organizaciones afines, algunas organizaciones priistas en la Ciudad de México, estas mujeres de hierro que hay que decir que se salen porque no alcanzaron una candidatura, ¿no? Entonces ese partido que cacha a todos los que no son postulados en sus propios partidos, y eso ya está definido desde hace algunos años como operación franquicia por la investigadora Esperanza Palma, pues ofrecer la, Yolanda Meyenberg, perdón, es que la vi enfrente aquí, es que no estoy como muy acostumbrado a... Yolanda Meyenberg en 2004 dice, el PRD ofrecía la franquicia a candidatos con mucho potencial. Entonces, pues esa es la explicación. Y bueno, en ese tipo de organizaciones afines, pues caben hasta 2 nietos del Bester, Erika Hernández y René Fujiwara, que se han unido a las redes sociales progresistas en algunos estados. En la siguiente, también vemos que habla sobre algunas organizaciones en el exterior, con organizaciones progresistas en América Latina, el mundo. En esa referencia de latino de Shishons decía que el 29% de los mexicanos apoyaban desde el exterior y sus organizaciones. Y este dato es de 2012, pero en 2012 la campaña de López Obrador recibió el apoyo en 55 ciudades de apoyo de organizaciones que estaban diciendo que estarían a favor de que López Obrador ganara en 2012, pero eso también se ha repetido incluso con los mexicanos que votan en el extranjero, donde ya han enviado su boleta y pusieron la fotografía, no en todos, pero algunos de ellos tachando a López Obrador. En la siguiente, ya en la parte final del seguimiento, aquí es bien interesante porque en la mayoría de lo que yo consulté en esta parte, de dónde está el movimiento, cómo surge, es que pues López Obrador es un hombre que como otros líderes de América Latina se ha movido en los movimientos sociales, pero esa capacidad a partir de ese carisma que fue muy alto en 2006, tuvo un descenso en 2012, pero sorprendentemente otra vez vuelve a despuntar. Esa es una tesis que yo tengo sobre que el liderazgo carismático de López Obrador tiene ciclos políticos. Traigo 3 ejemplares para regalar al ratito de ese libro que publiqué hace año y medio, y esa es mi tesis central. El liderazgo carismático tiene un ciclo de vida, pero yo no había visto un ciclo donde el que ya estaba abajo volviera a subir, y eso es lo interesante de 2018. Hay que entender que lo que López Obrador dice pasa mucho por un discurso simbólico, esta cuestión de la república amorosa, después el concepto de una constitución moral, pero ya desde 2012 se pensaba que la estrategia siguiente de Morena, con siglas, fuera el siguiente paso, fuera convertirse en partido político en julio de 2014. De hecho, mire, vean, Morena era considerado como uno de los movimientos sociales más importantes, aunque de corte nacionalista, pero dependiendo de una sola persona. Y uno de sus propios miembros decía, Héctor Díaz Polanco, los movimientos sociales importantes debieran convertirse tarde o temprano en partidos políticos sin dejar de ser movimientos. Y esa fue la apuesta que Morena, con siglas, tomó en julio de 2014. Y a partir de julio de 2014 las siglas desaparecen y se llama Morena como nombre. Ya no son siglas, ya es Morena como nombre propio buscado en los propios estatutos de Morena. En la siguiente, aquí vemos el seguimiento de manera muy general. En Puebla se unieron algunas organizaciones, dice hay una docena de organizaciones sociales en esa referencia. En Oaxaca también alianzas sociales con maestros, campesinos, pescadores, comerciantes, y también en ese mismo sentido en junio de 2016 llamaba la atención la cercanía de algunos sectores. Coincido también con el doctor Reveles, él hablaba del CENTE, aquí estamos hablando de la coordinadora, también de algunas secciones específicas apoyando a López Obrador, no es un apoyo completo. En la siguiente,
Vemos también un colectivo de asociaciones, en el colectivo de asociaciones ACE en Guerrero, también Movimiento Esperanza Ciudadana AMLO 2018 en Durango. En Sonora también participaron algunos representantes, empresarios, expresidentes políticos, dirigentes. Vean, o sea, es como, aquí entra todo, ¿no? De mole, pozole, chile y manteca, ¿no? Entonces, pues es la evidencia empírica, la evidencia periodística, por lo menos nos ayuda a abonar a esa explicación de un partido de ese tipo, un partido poco institucionalizado que está abierto a captar, pues, a todos los que se quieran sumar ahí. La siguiente, ya para ir terminando, en Puebla también algunas organizaciones se reunieron en torno al movimiento M18, en Querétaro se hicieron más sólidas el Comité Estatal de Redes Sociales Progresistas, que las redes sociales progresistas son las que van a tener en su mayoría la defensa del voto en cada una de las secciones electorales en el país. Y algunos movimientos históricos en Michoacán, movimientos campesinos y sociales en eso que está ahí puesto. Y también en Acapulco también se dio el respaldo de algunas organizaciones en agosto de 2017. Como han visto, ha sido un seguimiento un poco cronológico, no del tiempo. En el texto en extenso que nos van a pedir, ahí viene todo documentado, nombres, personajes, etcétera, pero no iba a dar tiempo de hacerlo aquí. En Culiacán, el movimiento amplio social. En la Ciudad de México, esto me llamó mucho la atención, el colectivo 19S17, donde empezaron a jalar el apoyo de los afectados de los sismos, pero pues como cualquier partido y maquinaria electoral, pues pedían el apoyo a cambio de salir a las marchas, ¿no? Lo cual se parece pues, bastante inmoral. En el caso de Veracruz, algunas organizaciones sociales y pueblos indígenas empezaron a pedir que también algunos de sus miembros obtuvieran, por ejemplo, alguna candidatura, y también en otros estados, también en ese encuentro nacional de dirigentes campesinos, indígenas y de diversas organizaciones en todo el país. Para ir terminando en las últimas dos, en 2018 también destacaron algunas organizaciones vecinales estudiantiles. Como se dan cuenta, ¿cuál es la constante en todo esto? Hay demasiada informalidad de las organizaciones sociales. O sea, no hay una que podamos decir, bueno, esta tiene un peso importante, formalmente está establecida, tiene una dirección, etcétera. Pero sí vemos que hay otras, por ejemplo, la de Manuel Espino, Movimiento Ruta 5, exdirigente nacional del PAN. Él dice, yo sí tengo una estructura, son 400 organizaciones que podemos sumar a la campaña. Bueno, y a cambio de eso, en el Universal se publica que Espino fue nombrado coordinador de organizaciones sociales y civiles en la campaña de Andrés Manuel, ¿no? O sea, no hemos visto algo como eso en los otros posicionamientos. O sea, hay una capacidad de decir, somos una organización, pero no tenemos mucha estructura. Mientras Manuel Espino, por su parte, dice, sí, yo sí tengo una organización, una estructura que puede aportar, y es nombrado coordinador de ese tipo. También llegó Germán Martínez, expresidente nacional del PAN, por si no lo sabían, él fue el que defendió los votos en 2006 con Calderón, y ahora él va a defender los votos para López Obrador. Y otro tipo de apoyos, sobre todo en el caso de los líderes de autodefensas, Nestora Salgado y todo este circo que se armó en torno a su candidatura, y de José Manuel Mireles, que había sido ya postulado por representación proporcional en Michoacán, pero el Tribunal Electoral le canceló la candidatura, entonces él no va a llegar. En los 2 minutos que me quedan, y como cierre, pues Morena encaja como un partido catch-all, flexible, no solo cercano a organizaciones sociales, sino también a políticos y partidos de otros partidos. Con una estrategia de integración, pues ha sumado a todos los posibles políticos, activistas, actores, deportistas. La apuesta del partido es una apuesta del tipo simbólico, república amorosa, constitución moral, y esta de la cuarta transformación también es una cuestión simbólica, no es la Revolución Mexicana ni la independencia, pero sí será algo histórico que un partido de izquierda logre ganar la presidencia, lo cual nunca ha pasado, pero tampoco al grado de decir la cuarta transformación.
La cercanía de Morena con organizaciones cuenta con un sustento ideológico en los artículos que cité. Esas organizaciones en general se pueden clasificar en términos analíticos como de promoción, que sostienen una causa con mucha informalidad. La siguiente, por favor, que es la última. Son de corte simbólico, la única que sí tiene capacidad de intimidación o sabotaje es una parte de la sección 22 del CENTE. Como decía hace rato, son de carácter informal, no usan violencia como mecanismo de presión, lo cual es importante. Y ya las últimas líneas, Morena logró de manera exitosa transitar de un movimiento social de corte político, porque hay movimientos sociales de otro corte, el EZ nunca quiso tomar la vía de los partidos, Movimiento Regeneración Nacional sí, y ha tenido un franco crecimiento muy importante en los últimos años, al grado que está en la cima de las preferencias. Llega como un partido de centro izquierda a partir de mi propia clasificación, con cuadros políticos propios, pero también con una gran cantidad de cuadros externos de otros partidos que han salido. Y combina con éxito, creo yo, canales de reclutamiento político de rotación, es decir, acomodar a sus propios miembros en otras áreas. Jacob Polewski era secretaria general del partido, Andrés Manuel se va de candidato y ella se queda como dirigente nacional de Morena. Esa es una estrategia de rotación, pero también el acomodo de una clase política experimental. Y termino con eso. Pues en general, Morena es un partido político profesional que depende del carisma de Andrés Manuel López Obrador, y pues nos dará mucha tela de dónde cortar los resultados de 2018, no solamente en el ámbito de las organizaciones, sino también de su desempeño y de su ubicación ideológica. Muchas gracias. A mí me toca platicarles sobre el Partido Acción Nacional. Antes de presentarles un par de gráficas, yo quisiera exponerles un recorrido muy rápido de la relación partido con organizaciones. Como ustedes saben, el PAN nace en 1939, no voy a abundar tanto en la historia del partido, pero sí decir que a partir del 39 hacia la fecha podemos ubicar varias fases en la relación con las organizaciones sociales. En general podemos decir que hay una primera fase, digamos, entre su fundación y el final de la década de los 60, en donde el Partido Acción Nacional tiene como foco de su vínculo con la ciudadanía a las organizaciones católicas, básicamente a organizaciones de laicos católicos, y posteriormente de la década de los 70 a la década de los 80 más o menos, es donde tiene un vínculo más estrecho con organizaciones empresariales como la Coparmex, pero también con organizaciones cívicas como el DIAC, el ANSIFEM, el Provida. Quiero decir que si uno va a los estatutos del PAN encuentra que no existe reconocimiento a grupos de interés dentro del Partido Acción Nacional, ni a corrientes, ni a movimientos, ni a tendencias, como puede ser el caso del PRD, o no sé si en el caso de Morena también exista. En el caso del PAN no, y sin embargo se han venido formando con mayor, digamos, facilidad, justamente cuando el Partido Acción Nacional llega al gobierno. De hecho, en la primera crisis que tiene después, cuando pierden la presidencia después de Calderón, lo que se empiezan a formar dentro del PAN son varios movimientos que reclaman calidad de la democracia al interior del PAN, y muchos de ellos son sobre todo impulsados por líderes regionales o locales que están demandando ante el centro una mayor apertura en la toma de decisiones, elección de candidatos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, después de esta fase de los 70-80, donde hay una presencia clave de empresarios medianos y pequeños y de organizaciones de la sociedad civil conservadoras, tenemos una etapa muy interesante hacia el final de los 90 que coincide con, digamos, una especie de primera crisis del PAN. Ya para entonces recordarán ustedes que el PAN ya ejerció el gobierno en varias entidades de la República, ya viene con conflictos internos muy fuertes, ya se está dando cuenta que la competencia a nivel nacional es muy intensa y que su estructura como partido no le está permitiendo llegar a otros grupos o a otros sectores sociales con los que quisiera vincularse,
porque es un partido básicamente de ciudadanos, de cuadros, no es un partido de masas. Entonces, en el contexto de la crisis como partido político, de la crisis como partido en el gobierno, de una, digamos, mayor competencia a nivel de sistema de partidos, pues el PAN tiene que empezar a buscar nuevos aliados que le permitan generar nuevas posibilidades de reclutamiento de líderes, que le permitan renovar su propuesta política, que le permitan generar nuevos vínculos con organizaciones y tener votos. Ese es, digamos, el final de la década de los 90. Entonces, para ese momento, lo que también tenemos, recordarán ustedes, es con el ascenso de Vicente Fox al gobierno federal, lo que tenemos son básicamente algunos fenómenos que son como una especie de efecto demostración de lo que pudiera pasar en el país para hablarles de la siguiente fase, que es la que me interesa entrar. Recordarán que en el Fox gana en el 2000 y entre 2000 y 2002 en la Ciudad de México se impulsan una serie de iniciativas que tienen que ver sobre todo con una agenda de género y de reproducción y de cuestiones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos el impulso por parte de Rosario Robles de una primera fase, digamos, de despenalización del aborto en el año 2000, luego viene la propuesta de las sociedades de convivencia a nivel Distrito Federal, entonces, mientras tenemos a nivel de gobierno federal a un gobierno de derecha, a un gobierno además que está encabezado por Fox, que es un líder pues sumamente conservador, no es de estos panistas liberales, por ejemplo, del norte de México, sino un panista conservador que viene del Bajío centro-occidente, ¿no? Con toda una carga histórica de los movimientos cristeros, anarquistas, etcétera. Entonces tenemos, digamos, dos proyectos de nación y de gobierno confrontados. En la Ciudad de México, un proyecto que está perfilándose hacia el impulso a una agenda libertaria, una agenda que tiene que ver con derechos culturales, donde ya se pasó el conflicto social de los derechos propiamente sociales, empleo, salario, salud, etcétera, a la cuestión de una agenda en donde hay puntos clave que se van a desarrollar como política pública. Entonces tenemos ese momento muy importante. ¿Qué es lo que está pasando al interior del PAN? Que por otro lado ya han transitado ante esta falta de estructura para vincularse con nuevos sectores sociales, han probado también lo que es el uso de las redes clientelares del PRI, ¿sí? Y eso pasó de manera muy clara en el estado de Veracruz en las últimas elecciones, pero es, digamos, como que el estado paradigma en ese sentido, en donde el PAN reutiliza las redes clientelares del PRI, que transitan por un momento, si no a las filas del PAN, por lo menos sí votan por el PAN y logran llevar a candidatos externos al PAN al gobierno, como en el caso de Veracruz. Entonces aquí tenemos, digamos, tres formas de vincularse con la sociedad. Una, la de la primera fase, que tiene que ver con el vínculo con organizaciones de la Iglesia Católica, organizaciones de laicos. Y quiero decir que el PAN nunca ha sido un partido confesional, pero sí por su doctrina y por su liderazgo se ha vinculado con estas organizaciones. Entonces es una primera fase desde que se funda hasta el final de los 60. Luego les hablé de una segunda fase donde se vincula más claramente con organizaciones de empresarios y con organizaciones de la sociedad civil de ideología conservadora como Diacan, CIFEM, etcétera. Luego hay una tercera fase que tiene que ver con la reutilización de las redes clientelares del PRI, de estos rompimientos dentro del PRI que pasan a ser candidatos en el PAN y gobernadores con el emblema del PAN. Ahora, ¿esto por qué fue posible? Pues porque realmente en las regiones me da la impresión que esta ruptura de la clase política es menos fuerte, ¿no? Finalmente, si ustedes recuerdan el concepto de clase política de Mosca, de lo que nos está hablando, son de estas redes sociales de parentesco, culturales, económicas, religiosas, políticas, en donde hay un grupo que se concentra en el ejercicio del poder, pero que está vinculado a través de redes sociales. Entonces, si esto lo damos por bueno, por eso podemos entender por qué priistas pasan al PAN y por qué panistas pasan al PRI. Más allá de los intereses, estoy hablando de una cuestión de construcción histórica de la clase política local. Entonces,
Esa es, digamos, una tercera fase, donde se reutilizan las redes del PRI. Ahora, en esta crisis de la que les hablo, tenemos a Fox en la presidencia de la República, un gobierno de izquierda en el Distrito Federal. Después recordarán ustedes que finalmente la Ley de Sociedad de Convivencia se empieza a aplicar en 2007, y justo en 2007 también se hace una nueva iniciativa para despenalizar el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, 2007 es un detonante muy importante en la construcción no de una nueva etapa, sino en la consolidación de esta nueva etapa, que tiene que ver con la manera en la que el Partido Acción Nacional, no de forma orgánica, pero sí a través de ciertos liderazgos, se está vinculando con organizaciones conservadoras dedicadas al tema de la vida. Y lo que yo planteo aquí es que estas redes le están empezando a proveer de un nuevo discurso, de nuevos liderazgos, de nuevas formas de vinculación con la sociedad, a través de una forma más flexible que no comprometa al partido, porque estatutariamente, insisto, no tiene reconocidos la existencia de grupos de interés a su interior. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando. Ahora, estas organizaciones, ¿qué son? Bueno, está sucediendo en muchas partes del mundo, pero si uno voltea a América Latina, hay muchos estudios ya que se están realizando en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, justamente de cómo estas redes pro vida son las que se están vinculando a los partidos políticos, poniendo una agenda muy particular de debate que a los partidos les ayuda a ganar elecciones y que a ellas les permite posicionar sus demandas a través de leyes, cambios constitucionales y política pública. Este tipo de movilización está siendo conocido como la movilización reactiva de lo religioso, y esto es muy importante entenderlo. No quiero decir con reactivo que es una organización que surge en una coyuntura y obedece únicamente al momento. Reactivo porque reaccionan ante las políticas de Estado progresistas o ante las acciones de la izquierda, de estos grupos más que vienen de la izquierda, centro-izquierda, y que están tratando de abrir toda una serie de derechos culturales para las mujeres, minusválidos, matrimonios homosexuales, investigación con células madre, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando con la movilización reactiva de lo religioso es que el tema de la religión se está posicionando en la agenda pública de una manera legítima. Está la discusión más allá de lo que antes se conocía como la discusión sobre la laicidad. Ya no tiene que ver únicamente sobre si el Estado está separado de la autoridad política o si los partidos políticos tienen derecho a incluirse o a verse inmersos en la discusión política, sino está más bien posicionada en la discusión sobre los derechos humanos. Y ese es un tema fundamental para que me pueda explicar la cuestión con las organizaciones conservadoras. En 2011, como ustedes recordarán, hubo una reforma al capítulo primero, título primero, artículo primero de la Constitución, donde se pasó de garantizar únicamente, ahora sí que de proveer las garantías individuales, ahora se garantizan esas garantías individuales y los derechos humanos. Váyanse a la revisión de la Constitución y van a ver el cambio, pero el cambio es fundamental. Eso fue en 2011. Después de 2011, en lo que se avanzó en México fue en una disputa de estos grupos conservadores por incluir el principio de libertad religiosa como parte de los derechos humanos. Porque si ustedes se van a la Carta de Derechos Humanos y a una serie de documentos internacionales, van a encontrar que la libertad religiosa es parte de los derechos humanos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nuestro tema? Pues tiene que ver mucho porque entonces se han impulsado una serie de iniciativas de reforma que terminaron en reformas a la Constitución. En 2013 se logra incluir el principio de libertad religiosa en la Constitución política. Y lo que eso implica en la práctica es la posibilidad de las iglesias de difundir su credo, de educar en su credo, de asociarse para promover su credo y de disputar, por ejemplo, la propiedad de medios de comunicación masiva. Entonces,
Esto, ¿cómo lo llevamos al vínculo con el PAN? Después de todas las crisis dentro del Partido Acción Nacional, lo que se dieron cuenta, ¿verdad?, es que justamente el vínculo con estas organizaciones, que además son parte de un movimiento internacional, les permitía, como les decía hace un momento, renovar la agenda política sin verse comprometidos como partido, porque los que participan son a título personal. Ahora les voy a pasar dos gráficas. La primera es un ejemplo del tipo de organizaciones que si le puedes ampliar, perdón, y creo que si le pones play van saliendo de a una por una y se ve mejor. Por ejemplo, este arbolito, lo que les trato de presentar aquí son algunos tipos de organizaciones que se están vinculando con miembros del Partido Acción Nacional y que tienen que ver con toda una visión conservadora de lo que debe ser el espacio público. Por ejemplo, bueno, aquí pongo con quienes están relacionados, pero si nosotros nos vamos a, no sé si lo podrías recorrer o ya no se verá para el medio. Por ejemplo, a ver, déjale ahí si quieres. Mira, por ejemplo, el Colegio de Abogados Católicos, no estoy diciendo que sean parte del PAN, no quisiera que se malinterpretara, pero el Colegio de Abogados Católicos, quiero señalar la relevancia. Es una organización civil que nace en la Ciudad de México, no sé si la han leído por ahí en los diarios. Lo importante aquí es el papel que están cobrando los abogados para la construcción de esta política pública conservadora. Ajá. Y entonces se van formando organizaciones en donde, por ejemplo, el CAC, el Colegio de Abogados Católicos, ahí arriba con toda claridad dice que brinda asesoría legal, se dedica, bueno, se puede bajar más, al asunto de la construcción de iniciativas de ley. Luego está, por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia, que es muy importante y seguro ustedes la han escuchado nombrar. Su vocero o su líder fue secretario de Relaciones Internacionales del PAN, y el Frente Nacional por la Familia, que obviamente tiene una agenda pro familia tradicional, en contra del aborto, etcétera. La Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa es muy interesante también, porque justo surge a raíz de esta reforma de 2013 para incluir el principio de libertad religiosa en la Constitución. Pasos por la Vida es otro tipo de organización, algunas de las cuales, por ejemplo, no recuerdo ahora, creo que es Pasos por la Vida, se dedica a reclutar jóvenes en las universidades y a ir a las marchas, o sea, todas estas marchas así, con multitudinarias que uno ve de pronto a favor de la vida, en contra del aborto. Esta organización se dedica a ese tipo de actividades. Juntos por México, Movimiento, Unión Nacional, Movimientos Católicos, pues es justamente una suma de distintos movimientos, tanto laicales como independientes a la Iglesia, pero que defienden la cuestión de la religión católica y su apuesta en las políticas públicas. Si puedes pasar a la otra. No se abrió todo, no se puede abrir todo, pero aquí se ve muy pequeño, pero el asunto, aquí están varias de las organizaciones pro vida únicamente. Ajá. Y aquí en esta cosa azulita que no se ve, pues están los datos de con qué vínculos, con qué personas están vinculadas dentro del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, este Instituto Municipal de la Familia me parece muy interesante, porque esa es otra forma u otra estructura. Este es parte del municipio, del gobierno municipal de San Pedro Garza García, y el municipio le da dinero para que ellos apliquen un plan que va hasta 2020. El municipio de San Pedro Garza García está gobernado por un panista. Bueno, pero esto me parece interesante, es otro tipo de organización vinculada al PAN, no de manera orgánica, pero que a través del gobierno ejerce financiamiento público. A ver si puedes subirlo un poquito. Bueno, el Frente ya lo comentamos, a ver allá que tenemos. No sé si le bajas. Bueno, Red Familia es otra cosa importantísima. No sé si vieron en la prensa hace algunos meses, creo que el mes pasado, en abril fue, ¿cuándo es el mes del orgullo gay? Este mes, entonces fue en mayo, marzo, abril, mayo, junio, en mayo
cuando no sé si se recuerdan que un camión recorrió varios estados de la República. Bueno, es parte de toda esta red vinculada al mismo proceso en España, financiados por grupos españoles en contra de todo este tipo de agenda, ¿no? De una agenda pro derechos humanos de las mujeres y con una visión sobre la sexualidad y los derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues pueden ver los nombres de los diputados que están vinculados a este tipo de organizaciones y los que además se vuelven pues parte del activismo político, de la gestión y de la construcción de política pública, ¿no? Entonces, no sé si podemos, ¿hay algo más para allá para la derecha? Bueno, aquí pusimos algunos de los temas, ¿no? Obviamente está toda esta cuestión de la discusión de la familia tradicional, etcétera. No sé, hasta ahora, una de las cosas que yo pienso, como en el caso de Morena también, ahorita te escuchaba, que lo importante es ver también qué tan reales son estas organizaciones, ¿no? Porque yo hasta ahorita llevo contabilizadas 20 en México, en términos de su proyección nacional. Si uno se va a los estados, pues hay toda una gama muy grande. Lo importante para mí, me parece, es ver cuáles son los nodos que articulan esta red y hasta qué punto todas las organizaciones tienen un peso específico importante, porque si uno le pica en su página de internet, pues obviamente todos dicen somos 400 organizaciones, 500 organizaciones, pero lo quise mostrar de esta manera porque la verdad es que uno abre la prensa y en cualquier momento se encuentra notas que tienen que ver con estos grupos. El mismo sitio de internet de Yo Influyo, que seguro lo han visto por ahí, es un sitio de internet en el que escriben varios miembros del Yunque, que además son miembros del PAN, ¿no? Y que no lo digo de lectura de periódico, que se sabe, ¿no? Por entrevistas, por gente que te los va mencionando y que después de hacer un trabajo sobre el PAN de hace muchos años, pues uno ya identifica quiénes son. Entonces, hay distintas modalidades y yo creo que con eso vamos cerrando en la participación actual de estos grupos vinculados al PAN. Una es desde el sitio de internet que difunde y es un espacio justamente propicio para la comunicación de estas ideas conservadoras, etcétera. El otro es, por ejemplo, el Infamilia, que está inserto en una estructura de gobierno y que además ellos se ufanan de ser los primeros en América Latina que funcionan así, ¿no? Yo no sé cómo eso no se ha estudiado desde el punto de vista de la gente que está dedicada a las organizaciones sociales, ¿no? La otra cuestión son los grupos de laicos de la Iglesia Católica que se han renovado, por ejemplo, el Consejo Nacional de Laicos, y que está vinculado de alguna manera. La otra vía es las organizaciones de abogados. He estado investigando sobre este asunto y, por ejemplo, la Asociación de Abogados Católicos de Mérida es clave en toda esta construcción de redes en el sur del país, porque está muy vinculada a la arquidiócesis de Mérida. Entonces, me parece fundamental recuperar, digamos, las distintas vías a través de las que el PAN, insisto, no de forma orgánica, pero sí de manera muy pragmática y utilizando estas redes, le permite renovar su propuesta, renovar sus liderazgos, sus formas de vinculación con la sociedad, cuando que además eso es un tema que para el panismo ha sido clave en los últimos años, que no han podido renovar sus vínculos con otras organizaciones y que a través de personajes concretos del PAN se han venido, digamos, pues refuncionalizando estas redes, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar aquí, pero esta era la idea en esta última fase. Gracias.